Lectura del libro del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: No digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La convivencia con Cristo es el medio o método de aprendizaje. Para entender a Jesús hay que seguirlo. Hoy celebramos al Divino Niño Jesús. El Padre Juan del Rizo difundió esta devoción en Colombia. El sacerdote salesiano, Padre Juan del Rizo, llegó a Barranquilla, Colombia, en el año de 1914 y con gran esfuerzo se dedicó a recaudar fondos para la construcción de un templo, aunque sin éxito. Entonces
sintió que debía pedirle este milagro al Señor por los méritos de su infancia. Desde entonces, el éxito del sacerdote fue extraordinario y se convirtió en un gran devoto del Divino Niño, dedicando su vida a la propagación de la devoción. En 1935, el padre del Rizo fue trasladado a Bogotá, donde providencialmente se encontró con una preciosa imagen del Divino Niño. Luego se la llevó a los campos de la obra juvenil salesiana en el barrio 20 de Julio. De esta manera, los fieles empezaron a venerar la imagen como el Divino Niño, y son muchos los que hasta ahora dicen que al acogerse a esta vocación han obtenido muchos milagros y conversiones. Iniciamos la narración sobre la parábola del sembrador. Los destinatarios son la gente, a quienes solo les habla en parábolas, y los discípulos, a quienes les instruye con más profundidad. Lo que se pretende con las parábolas es responder al interrogante sobre el reino de Dios, sobre todo de los primeros cristianos. Porque muchos no aceptan el reino de Dios. Nos corresponde la parábola del sembrador con su interpretación alegórica. En la introducción hay cierta solemnidad como el sermón de la montaña. También en este caso, Jesús está sentado, actitud del maestro que se predispone para enseñar, para hablar a una multitud, solo que ahora hablará no directamente, sino en parábolas, de manera indirecta. El término parábola se traduce normalmente en el hebreo masal, que abarca varias formas literarias: proverbios, adivinanzas, sátiras, oráculos, metáforas y alegorías. Esto nos indica que no se puede encerrar la parábola bíblica en una definición estrecha. Genéricamente, la parábola es una narración que habla de una realidad superior. El reino de Dios, en este caso, tomando imágenes de la cotidianidad con la que se compara, es un lenguaje figurado, no directo, sobre el reino de Dios, lo que implica un esfuerzo del oyente, quien debe involucrarse con Jesús y su mensaje para comprender adecuadamente. Al no ser un lenguaje directo, debe la persona hacer mayor esfuerzo para interpretar correctamente el mensaje, utilizando su inteligencia, intuición, los sentimientos y la fundamentación, así como la fe. Tener en cuenta que la tierra en Palestina es bastante irregular y la siembra siempre se realiza al voleo. Por eso las semillas pueden caer en distintos tipos de suelo. Lo que notamos también es que el sembrador desaparece pronto de la escena y todo el desarrollo se centra en la relación entre la semilla y los tipos de suelo. Discípulo es aquel que aprende conviviendo, aunque pregunte porque no entiende, esperando la respuesta correcta del maestro. La convivencia con Cristo es el medio o método de aprendizaje. Para entender a Jesús hay que seguirlo, hay que estar con Él. En el fondo, no la entiende quien no quiere, sino quien no se siente suficientemente querido. Esto nos indica que la persona amada siempre estará más abierta a aprender del Maestro. Al escuchar y sentir el llamado para seguir a Jesús, se experimenta profundamente su amor. Y es lo que seduce a la persona, comprendiendo que no existió, no existe, ni existirá nadie quien ama tanto como Él. Y entonces la persona se decide a seguirlo dejándolo todo. La explicación de la parábola, que la encontramos más adelante, decodifica cada una de las situaciones de la semilla, que aquí se la identifica como la palabra del reino, mientras que los terrenos con el corazón. En los 4 casos se habla de quienes escuchan la palabra. La diferencia está en la reacción ante la palabra.
En el primer caso, se dice que no la entienden. Entonces el maligno se la lleva. En el segundo, hay recepción alegre al comienzo, pero sin echar raíz. Se es inconstante y ante la persecución o tribulación, se la abandona. En el tercer caso, entre abrojos o espinos, las preocupaciones del mundo y el amor a las riquezas la ahogan. Solo en el cuarto caso, se dice que la escuchan, la entienden, dan fruto y producen 100, 60 o 30. En Mateo, el entender implica obedecer, llevar a la práctica la palabra, hacer la vida, dar fruto. Está aquí la intención de la explicación de la parábola: examinar los frutos para diagnosticar el estado del propio corazón del discípulo. En efecto, el hecho de que el mensaje no produzca fruto no depende del sembrador ni de la semilla, sino solo del suelo en el que ésta cae. Nos parece muy buena la siguiente síntesis. Comienza invitando a los discípulos a oír la parábola. La semilla sembrada a lo largo del camino representa la incredulidad que se atribuye a Satanás. La semilla en terreno pedregoso representa una religiosidad superficial que simpatiza en un primer momento, pero se seca en el momento de la prueba. La semilla entre zarzas remite a la pretensión de los discípulos de servir a Dios y al dinero y vivir las inquietudes de este mundo. La semilla queda infructuosa. Finalmente, la semilla sembrada en tierra buena representa el ideal del discípulo, el que oye, entiende y obra. Por tanto, el sentido final de la parábola sería que Jesús quiere hacer comprender que el crecimiento del reino no es inmediato ni triunfal, como muchos esperaban, sino que está confiado a la libre acogida de los hombres y a su cooperación perseverante, capaz de vencer las acechanzas del maligno y las inevitables dificultades. Sin embargo, el reino ha de ser llevado y anunciado a todos, sin prejuicios y sin reparar en las fuerzas. Oremos. Gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces somos tacaños en anunciar tu amor a todas las personas, pues nos resulta más fácil compartir con quienes nos caen bien. Ayúdanos a que nuestros corazones estén bien dispuestos y que donde se siembre la semilla encuentre tierra fértil de apertura y docilidad a la palabra de Dios. Gracias, porque nos has tenido en cuenta para entrar y germinar en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.